Sí, perfecto. Entonces, Un buenos placer días, todo. buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Pau Romera de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien va a compartir Hola, con nosotros su experiencia con el uso de la cirugía no penetrante en glaucoma con el dispositivo Snoper Clip. Doctor Pau, de verdad que muchas gracias y por favor, adelante. Vale, primero muchas gracias por la invitación, es un placer estar ante tanto público, tanta audiencia. Y yo os quería presentar nuestro hospital. Yo soy el doctor Romera de Barcelona, estoy en un hospital ya pues más de 10 años, que fue uno de los pioneros en la EPNP no perforante en Barcelona y en España. Vale, entonces, ya en pues, casi en la época de a principios de los 2000 aproximadamente. Y desde entonces pues hemos ido haciendo lo que es esta técnica, y la verdad es que es la técnica, nuestra técnica principal, es la que utilizamos habitualmente en un glaucoma pues, ¿no? moderado, severo, de ángulo abierto sobre todo. Y os explico mi experiencia y un poco cómo nosotros realizamos la técnica y qué resultados tenemos. A ver. Vale, primero intentaré hablar de la técnica, describir un poco los pasos, después hablar de cómo mejoran, ¿no?, los beneficios de utilizar los implantes, en este caso el Snopper Clip, y por último hablaré de los resultados. Vale, como todos ya sabréis, si os dedicáis a glaucoma, en esta diapositiva se ven un poco las vías de drenaje del humor acuoso. Es gentileza del doctor Manuel también Romera, pero no es familiar mío. Y se ven un poco las diferentes vías de drenaje, la vía convencional a través del canal de Slem hacia los vasos epiesclerales y conjuntivales, y la vía no convencional o uvoescleral a través de la raíz del iris. Es una vía que drena hacia el espacio supraciliar o supracoroideo. Cuando hacemos una cirugía, lo que hacemos es bypassear esta vía tradicional, en este caso en la EPNP. Lo que creamos es una fístula, una ampolla conjuntival, donde drenará el humor acuoso y se reabsorberá a nivel de la conjuntiva. Entonces, hoy en día se habla de la cirugía mínimamente invasiva de glaucoma. Existen diferentes dispositivos, diferentes técnicas que un poco resumimos en esta diapositiva. Cada vez es antigua, un poco antigua, pero van apareciendo nuevas. Pero tenemos la vía conjuntival que drena hacia la conjuntiva. Si lo hacemos AP interno, sería el Chen. AP externo tenemos muchas más opciones. La vía supraciliar, algunos dispositivos AP internos, y otros dispositivos, en este caso AP externos, donde también incluimos la EPNP. Y existen otras técnicas de abordaje trabecular, que lo que incrementaría es el flujo a nivel del canal de Slem. Con la EPNP podemos actuar sobre diferentes vías. Podemos generar una ampolla conjuntival con un implante intraescleral, o bien generar un flujo supraciliar y supracoroideo utilizando un implante que nos libere y nos abra este espacio. El espacio supraciliar, conocido pues, es el espacio entre la superficie del cuerpo ciliar y la esclera. Es un espacio virtual, normalmente no hay adherencias, ¿no?, entre el cuerpo ciliar, entre la coroides, cuerpo ciliar y la esclera, pero este espacio normalmente no hay, bueno, existe filtración supraciliar, pero podemos decir que es un espacio virtual, que si queremos actuar sobre el mismo, tenemos que utilizar algún tipo de implante o dispositivo. ¿Vale? Entre la cámara anterior y el espacio supraciliar existe un gradiente, ¿vale?, que es de unos 6 milímetros de mercurio aproximadamente. Y el beneficio de este espacio es que existe menos cicatrización que a nivel de la conjuntiva. Por lo tanto, en aquellos pacientes ¿no?, que tienen mayor tendencia genéticamente a la cicatrización, pues quizás se pueden beneficiar de este espacio. Nosotros ya en el 2019, justo cuando empezaban a aparecer todos los implantes, nuevos implantes para el glaucoma, realizamos una encuesta en la Sociedad Española de Glaucoma preguntando
cuáles eran las técnicas más habituales, lo que a glaucomatólogos, no a cirujanos generales. Y un poco fueron estos los resultados. La mayoría de pacientes lo que tenían en un glaucoma primario de ángulo abierto, y la cirugía más realizada fue la EPNP. Aquí os muestro los resultados. Casi el 40% de las técnicas realizadas de la gente que contestó la encuesta era esclerectomía profunda, seguida de trabeculectomía, y ya iban apareciendo estos dispositivos mix. Seguramente ahora los resultados serían un poco distintos, pero para que os hagáis una idea de la importancia, ¿no?, y de lo popular que es la EPNP en España. Entonces, esto es un poco nosotros, podemos decir que la EPNP es una evolución de la trabeculectomía. Entonces, yo creo que antes de empezar a realizar EPNP, pues es útil dominar la trabeculectomía y después hacer estas pequeñas modificaciones que nos llevarán al éxito en la EPNP, porque si no, no se conseguirán buenos resultados. Entonces, un poco cómo nosotros realizamos en mi caso, la trabeculectomía. Normalmente el flap lo realizo un poco más estrecho, y en este caso la trabeculectomía, pues como ya sabréis, pues, se realiza una esclerotomía completa, ¿vale? Como realizamos también iridectomía, está indicada también en glaucomas de ángulo estrecho, a diferencia de la EPNP, que al no abrir totalmente este espacio, el espacio trabecular, de la malla trabecular, no estaría indicado en glaucomas de ángulo estrecho, por el riesgo de encarceración iridiana que eso supone. ¿Vale? Entonces, un poco para que veáis vemos cómo hacemos la trabeculectomía y un poco las modificaciones a la hora de realizar la EPNP. En el caso de la trabeculectomía, de la EPNP, perdón, siempre cuando se perfora, pues la idea es tener la opción de reconvertir a una trabeculectomía. ¿Vale? Entonces, yo creo que no hay que tener miedo en empezar, simplemente hacerlo de tal forma que si se nos perfora, pues tener la opción de poner suturas y realizar una trave. En mi caso, las trabeculectomías las realizo con suturas liberables. Esto me permite tener una mayor resistencia al flujo en los primeros días del posoperatorio. ¿Vale? Realizo un único flap y suturas liberables que o bien masajeando o bien retirándolas a partir de las 2 semanas, tengo unos buenos resultados y evito los riesgos de hipotonía precoz. Por tanto, en el caso de la EPNP, podemos decir, como su nombre indica, que es cirugía no perforante, como he comentado, porque no llegamos a perforar el espacio de la malla trabecular. ¿Vale? La indicación es el glaucoma de ángulo abierto, pero tanto primario como secundario. Se puede indicar en glaucoma pseudoexulativo, uveítico. Existen buenos resultados, a no ser que la uveitis esté activa, que entonces hay mayor riesgo de fracaso, lógicamente. Tiene buenos resultados en pacientes con glaucomas uveíticos y tienen la ventaja de no perforar, no realizar una iridectomía por ¿no?, el estímulo hacia el iris que eso supone. Con la EPNP, lo que es la resistencia está a nivel de la malla trabecular. Por lo tanto, tiene, por lógica, y después nuestra experiencia y lo publicado ya lo constatan, menos riesgo de complicaciones, menos riesgo de hipotonía, aunque exista una hipotonía numérica, presiones menor de 6, esa hipotonía raramente es una hipotonía que conlleve pues, pliegues maculares o DC. Puede haber algún caso, pero es mucho más rara que en la trabeculectomía. Y, pues comentado, pues la resistencia está a través de la malla trabecular, por lo tanto no hace falta realizar tantos puntos de sutura a nivel del flap, como veréis en los siguientes vídeos. Y en este caso, cuando ya tenemos realizada la técnica, podemos utilizar estos implantes que nos permitirán mantener el espacio a más largo plazo. Un poco los pasos, para los que no estéis familiarizados, pues realizamos un tallado del tapete superficial, seguido del tapete profundo. Después llegamos a nivel de la malla trabecular, ¿vale?, disecando bien lo que es el canal de Slem, y es importante aquí retirar lo que es la pared interna del canal de Slem. Ahora os muestro algunos vídeos
y posterior podemos poner 1 o 2 puntos de sutura y el cerrado de la conjuntiva. Y aquí os pongo un poco el vídeo de los pasos a seguir. Nos gusta a nosotros realizar cirugías combinadas, ya que muchos pacientes pues, con glaucoma que requieren cirugía, porque pues, llevan muchas gotas o bien tienen progresión campimétrica, son pacientes con cataratas, son pacientes que entrando una vez a quirófano pues, se van a beneficiar de una cirugía combinada. Entonces la EPNP es una buena técnica en estos casos. Entonces, aplicamos lo que es la mitomicina, en nuestro caso al 0,02% durante 2 minutos. En algunos casos también lo podemos hacer inyectada, 0,05 mililitros a nivel subconjuntival. Y posteriormente realizamos los tapetes, un tapete superficial. A mí me gusta visualizar el canal de Slen como si hiciéramos una canaloplastia antes de realizar el tallado del tapete profundo. Y posteriormente vamos disecando hasta llegar al espolón escleral, que son esas fibras de colágeno más horizontales, y llegamos justo al nivel del canal. Una vez se nos abre el canal, disecamos, podemos utilizar una espatulita o bien una hemosteta, como veis aquí, y es importante retirar siempre encontraréis este tejido que es la pared interna del canal de Slen, que está el tejido yustacanalicular. Está totalmente adherido y al retirar vemos como hay mayor filtración. Algunas posibles complicaciones que podemos tener, como toda cirugía, pues se nos puede perforar. En este caso era una esclera bastante fina, un paciente miope, y pues si esto ocurre, siempre podemos reconvertir a trabeculectomía, pero en este caso pues podemos simplemente hacer la disección un poco más hacia el interno, ¿no? y evitar esta zona. También podemos tener casos de microperforación. Hay pacientes que filtran, que la malla filtra mucho y pensamos que se ha perforado, otros que no. Para diferenciar si tenemos o no una microperforación es útil ojear lo que es la cámara anterior. Si observamos que hay una hipotalamia en ese momento en el que pensamos que se ha perforado, seguramente tendrás una perforación. En caso de que se mantenga bien la cámara, seguramente será una malla que esté filtrando mucho. Pues nos deja eso como consejo útil y nos deja más tranquilo. Ahora os mostraré algunos vídeos. A ver, este creo que es el mismo. Sí, aquí. Vale, lo que he comentado de los diferentes pasos. Este lo pasaré un poco más rápido, pero para que veáis, al tallar el tapete profundo, normalmente lo hacemos de 4 por 4 milímetros, el profundo lo hacemos 0,5 milímetros aproximadamente interno al superficial, para en caso de tener una microperforación, poder poner algunos puntos de sutura laterales que nos impidan pues eso, una mayor filtración y hipotonía. ¿Vale? Entonces es importante tener este espacio de seguridad. Aquí vemos cómo estamos en el otro vídeo, cómo llegamos al espacio del canal. Podemos utilizar un cuchete de 45, en este caso es de Mani, de la marca Mani. También podemos utilizar un mini Crescent, como un Crescent de córnea, pero tenemos unos más pequeñitos que para disecar esta membrana son bastante mejores. Y con la hemosteta podemos ayudarnos a acabar de disecar estas pequeñas fibras que nos quedan a veces enganchadas a nivel de la membrana. Y es importante utilizar unas tijeras, ¿vale? Normalmente utilizamos las vanas rectas para el ojo derecho y unas vanas curvas más que nada por la nariz del paciente para el ojo izquierdo, ¿vale? Eso es un consejo. Esto es uno de los pasos de riesgo, ya que podemos tener una perforación dependiendo de cómo pinzamos con la vana. Puedes tener una perforación de la malla, una perforación normalmente lineal, ¿vale? Entonces, en esos casos hay que reconvertir a trabeculectomía, hacer iridectomía y poner muchas más suturas.
Sí que es verdad que una trabeculotomía arreglada, como la que os he mostrado antes, siempre es mejor que cuando hay que reconvertir, pero hay que tener estas precauciones en caso de que tengas que reconvertir, pues tener espacio para, ¿no? Para poder poner más suturas. A ver. Y aquí os muestro el pelado de la membrana. ¿Veis aquí? Está, ¿no? Hay poca filtración, es muy glaucoma pigmentario. Veis una membrana muy pigmentada y como al retirarla aumenta mucho lo que es la filtración. En este caso creo que se ha retirado solo la mitad, hay que proceder a retirar la mitad de la membrana. Va. Entonces, el tema de los implantes ya es algo estudiado ya pues, a principios de los 2000 y fue Mermont un poco el impulsor de la utilización de implantes en la EPNP, ya que en un estudio publicado observó una mejora, una diferencia estadísticamente significativa a largo plazo en los grupos que utilizaba implante versus el que no utilizaba. Entonces, en ese sentido, siempre ha habido implantes reabsorbibles y no reabsorbibles. En nuestro caso, yo creo que son útiles los dos. En nuestro caso, pensamos que a largo plazo el no reabsorbible siempre va a tener más beneficio respecto al que se ha reabsorbido, más que nada un poco por estos resultados. Nosotros empezamos con el T-Flux en el año 2000. Nuestro antiguo jefe del Hospital Germán Strías, el doctor de la Cámara, diseñó el primer Snopper y fue ya en el 2012 cuando el doctor Jordi Loscos diseñó el Snopper Clip. Y ahora os mostraré. Un poco la diferencia entre el primer Snopper y el Snopper Clip era que el primero estaba diseñado para utilizarse en el espacio intraescleral, entre los dos labios, entre la esclera remanente y el flap, mientras que el Snopper Clip se diseñó para ser utilizado en ambos espacios, el espacio supracoroideo, supraciliar y el espacio intraescleral. Es por eso que le llamamos implante uroescleral. Aquí veréis, esta es la forma, ¿vale? Tiene dos partes bien diferenciadas. Se utiliza como una bisagra. Por un lado, la parte que va a nivel supraciliar tiene estos bordes laterales que nos permiten que quede bien anclado en el bolsillo que ahora veréis que hacemos. Y después de plegado, queda de esta forma, que, como veis aquí en la imagen. ¿Vale? Estas son un poco las medidas del implante. Es de 0,2 milímetros de grosor y tiene esos dos porciones. La verdad es que no tenemos casos de extrusión del implante, o sea, puede pasar, lógicamente, en escleras muy finas, como ¿no? todo implante, pero no es una cosa que nos preocupe, la verdad. Entonces, lo que hacemos es, una vez ya tengamos en un paciente anterior, ya tenemos realizada la disección de la membrana, vemos que filtra, que eso es un poco lo más importante, más que el uso de implantes, que la cirugía esté bien realizada. Lo que hacemos, el implante lo que nos va es a colaborar para tener esta filtración que nosotros queremos a nivel supracoroideo. Entonces, lo que hacemos es a 1 milímetro del espolón, introducimos el implante, lo plegamos, como veis aquí, y queda localizado de esta manera. Es sencillo, no es difícil. Como veis, este es un corte del microscopio, el OCT del micro, del quirófano. Como veis, esta sería el iris esto, la córnea. Esta sería la membrana, como veis, muy fina, que filtraba mucho. Y veis cómo queda el implante cuando está abierto, no bloquea el flujo a nivel de la membrana. Y ahora veréis cuando lo plegamos, tenemos una porción en el espacio supracoroideo y otra porción en el espacio intraescleral, tampoco bloqueando lo que es el flujo. ¿Vale? Tiene esta configuración en U ¿no? que impide este movimiento y este bloqueo. ¿Vale? Respecto al implante anterior,
creo que es un beneficio, ¿vale? Porque la otra vez se herniaba o se echaba hacia adelante y a veces podría bloquear lo que es la malla trabecular. En este caso, en casos de microperforación, como os dije antes, pero paso atrás, es importante suturar bien, suturar bien el flap, en este caso 2 puntos laterales, o en caso de reconversión a trave, pues estaríamos en lo mismo. Y un punto posterior, en este caso he puesto 5 puntos. Hay que ver el flujo, ¿no? Que algo de flujo haya, pero para evitar hipotonía es lo que tenemos que hacer. Y podemos poner el implante igualmente. Si en caso de que tengas una macroperforación, que tengas una hernia de iris, pues ya lógicamente una iridectomía y una reconversión. Y en casos de miopes magnos, con una longitud axial mayor de 26, evitamos utilizar implantes supraciliares, supracoroideos, por el riesgo de hipotonía de estos pacientes. Entonces la EPNP nos gusta porque tienes menos riesgo de hipotonía que la trabeculectomía, estos miopes, pero evitamos flujo, ¿no? El implante supraciliar, y es una opción cortar el implante y dejarlo en el espacio intraescleral. ¿Y tu congreso bien? Bien. Sí. Vale. Este creo que es esto es el vídeo del micro 3D para que veáis la implantación. Algún ejemplo. No, este creo era el mismo de antes. Sí, perdona. Aquí. Vale, y en este caso, pues la utilidad también de utilizar el OCT. Podemos saber, antes de realizar, si tenemos el OCT de consultas, nosotros pues lo tenemos en el quirófano, pero podemos hacer un OCT, medir el grosor de la esclera, saber, ¿no? Si es un buen candidato a EPNP, ¿no? Más que nada, sobre todo al empezar, tener una esclera gruesa. Porque a veces llegamos a quirófano y nos encontramos con escleras muy finas y eso la verdad es que te complica lo que es la cirugía. Y aquí vemos un poco la implantación con la ayuda del OCT para que veáis un poco dónde queda colocado a nivel supracoroideo. En este caso hay un poco de sangre que nos impide ¿no? la imagen del OCT, pero vamos viendo cómo va entrando el implante, cómo se va colocando y cuando lo plegamos cómo queda creando esto lo que es la ampolla, el lago intraescleral, que nos gusta a nosotros llamarle. El espacio, ¿no? Entre los dos, entre el flap y la esclera. Vale, y esto es un poco otros ejemplos de implantación. La verdad es que, ¿no? Yo creo que queda claro. A 1 milímetro del espolón colocamos los dos noches laterales y lo plegamos y queda muy bien colocado. Y ahora hablar un poco del posoperatorio. Normalmente el posoperatorio es tranquilo, es una técnica que quizá no haría falta ver al paciente al día siguiente. Siempre lo vemos, pero raramente tienes una hipotonía, una fibrina en cámara anterior. Ya te digo, se pueden contar por las manos con los dedos de las manos. O sea, normalmente lo habitual es un caso similar al que os muestro. Este sería a las 24 horas, ¿no? Bueno, esto es la ampolla recién formada y vemos una buena cámara, presión de 0, pero el ojo muy tranquilo. Y este paciente vemos cómo se mantiene a los 6 meses, una buena presión con esta filtración. Eso es lo habitual. Lógicamente tendrás pacientes que cicatricen más, otros que cicatricen menos. Nosotros nuestra pauta de dexametasona, de cortisona, la alargamos casi más de 3 meses para evitar, incluso ya nos gustaría alargarla más, pero a veces para el paciente es una tortura, ¿no? Estarse 6 meses con la cortisona. Pero nuestra tendencia ha sido cada vez más a alargar esta pauta. Empezamos 6 veces al día y vamos bajándola muy poco a poco. Estos otros casos, en casos, claro, lo que hemos visto es que al haber flujo supraciliar, hay pacientes que tendrán más flujo, otros menos, también depende de su anatomía, o pacientes, por ejemplo, que cicatricen más, pues el humor acuoso muchas veces va a tener más tendencia a irse por el espacio supracoroideo. Entonces vemos casos que tienen ampollas planas
y con muy buena filtración. Ahora os muestro unos casos también a largo plazo. Y antes de todo, hablar de la conopunción. En el postoperatorio es clave, si vemos una tendencia a aumentar la presión. Yo creo que la gente pensaba que esta técnica no funcionaba porque no realizaban la gonopunción. Entonces veían que al cabo de un año la presión subía y los resultados no eran óptimos. Es importante, en caso de que haya una fibrosis, como veis aquí, la malla está muy fibrosada, realizar esta punción con láser jack. Normalmente depende de la lente que se utilice, es más o menos potencia. Al final nosotros lo hacemos con 3 milijoules de potencia y bueno, al final es ir dando impactos lo más alejado del iris, ¿vale? Para evitar una herniación, dar impactos hasta que perforar una microperforación de la malla. Y ya te digo, pasa de presiones de 20, ¿no? Quizá al año si podría, ¿no? Está fibrosado esa membrana, a funcionar otra vez con presiones de 12, 14, bueno, depende del caso, obviamente. Entonces, ahora que os muestro un par de casos clínicos para ver, que veáis algunos ejemplos. En este caso es un paciente varón, era un glaucoma terminal, estaba en tratamiento con Fixapros, unas paquimetrías delgadas y un paciente con cataratas, y fue derivado para valorar cirugía. Esto ya hace en el 2021. Son pacientes del otro día. Entonces, sobre todo es importante que la gonoscopia, el ángulo esté abierto, ¿vale? Para hacer esta técnica. Y tenía unas presiones de 20 con tratamiento. Aprovechamos a realizar la catarata y para mí es un caso directo para EPNP. No es un paciente, un glaucoma incipiente, pues me pensaría algún mix, pero un paciente siempre tenemos que ir a la técnica, nuestra técnica segura, ¿no? De la que el manejo estamos más seguros. Entonces, aquí el otro día lo vi, a los 2 años. En este caso, el paciente tenía una ampolla muy plana, la verdad, y pensaba que la presión estaría alta, pero realizamos este OCT de segmento anterior, la presión estaba a 12, la visión se mantenía, el campo visual prácticamente igual. Al final, en estos casos nos guiamos por la visión. Tenía un poco de ampolla posterior, no le pude hacer fotos, pero le hice un Casia 2 en un OCT de segmento anterior que nos mostraba este flujo supracoroideo. Aquí se ve el implante, esta es el iris, la córnea, aquí el limbo, y vemos como la membrana, esta filtración a nivel supracoroideo muy posterior, que era donde estaba filtrando en este caso. ¿Vale? Como veis aquí, la ampolla, esto sería la esclera, prácticamente no estaba nada elevada. ¿Vale? Aquí os muestro algún otro. Este es un caso a más largo plazo. Esta es una señora de 67 años con tratamiento máximo, tenía un glaucoma importante, avanzado, y con presiones preoperatorias de 28. Y esto fue un poco la evolución de la presión. ¿No? Estaba pues aquí a los meses seguramente estaba con la cortisona, que nosotros la alargamos. Fue una cirugía simple, por lo tanto al día siguiente normalmente a diferenciar las cirugías simples de las combinadas, normalmente la cirugía combinada la presión al día siguiente está más alta por la propia FACO o por haber dejado algún viscoelástico. Entonces en este caso pues al día siguiente estaba 0. No tuvo complicaciones, sí que a los 4 años aumentó a 20, que es cuando realizamos la gonopunción, y el último día que la vi estaba a 6. Y realicé este OCT de segmento anterior, que aquí puedo ver un poco cómo es, ¿no? la anatomía de esta filtración. En este caso parecía que el implante se había herniado un poquito hacia adelante, pero la verdad es que no me estaba dando, tenía una muy buena ampolla, lo que llamamos intraescleral, y a ver si lo paro en el momento oportuno. Y vemos como hay flujo posterior. ¿Vale? Es una ampolla muy posterior que al final son las que, en mi experiencia, muchas veces las que mejores resultados me dan. Y veis aquí, a nivel de la malla, aquí se puede ver la perforación. Había realizado una gonopunción que estaba funcionando, ¿no? Como veis lo que he comentado, lo más alejado del iris posible para evitar que el iris se encarcere. Sobre todo, quizá pacientes con iris floppy iris, quizá evitar esta técnica porque tienen más riesgo de encarceración. Hemos tenido que revisar algunas y reconvertir a trabeculectomías en algún caso de estos.
Y aquí otro ejemplo. En este caso, es un seguimiento más corto plazo, pero os quería mostrar en este caso, en paciente con cirugía combinada, a las 24 horas la presión estaba más elevada, de 14. Sí que a las 2 semanas quizá no hice bien la disección o era una membrana muy fibrótica, que a veces pasa, que en esos casos no hay que seguir, simplemente esperar, quizá en el posoperatorio poner una gotita de timolol, siempre evitamos las prostaglandinas, y esperar al mes, mes y medio, que es cuando realizamos la goniopunción. A las 2 semanas estaba 24, aquí pusimos tratamiento y al mes y medio estaba 12 con tratamiento, hicimos la goniopunción y a los 6 y 12 meses la presión estaba dentro del presión objetivo que habíamos determinado. A ver. Y aquí vemos un poco, esto es lo que os quería mostrar, a este corte de la ampolla, vemos cómo existe ampolla conjuntival, pero también existe ampolla supraciliar. Aquí vemos un trozo del implante, claro, estamos en este corte, este es el implante, vemos cómo existe una pequeña ciclodiálisis a este nivel, ¿vale? Hacia los lados, me pareció bonita la imagen, y también existe ampolla conjuntival, ¿vale? Como aquí se va viendo de atrás hacia adelante. Un poco la dinámica de funcionamiento de esta ampolla. Y aquí, pues un poco más ejemplos de lo mismo. En el caso de la izquierda, se trata de un paciente, también este caso fue a 2 años de seguimiento, que existía este flujo supraciliar, tenía poca ampolla, para que veáis un poco dos situaciones que podemos encontrarnos. Y en el caso de la derecha, un paciente que a los 2 años de seguimiento tenía flujo a nivel transescleral con más ampolla conjuntival. Y ya acabando, hablaros un poco de los estudios que hemos publicado al respecto. Ahora hay un estudio a largo plazo, multicéntrico, con más de 5 años de seguimiento, pero estamos en proceso. Tenemos publicado hasta 5 años, hasta 2 años, perdona, y mostraros un poco nuestros resultados. Este es un artículo en el que participé, que hablaba de un poco la utilidad de aprender a realizar EPNP. Es decir, un poco la conclusión de este artículo era que los resultados de los aprendices, ¿no? De los fellows, eran similares a los resultados de los consultants, ¿no? de los maestros, si están bien asesorados. Entonces, es un artículo que yo creo que promueve, ¿no? Que la gente se ponga con una curva de aprendizaje tampoco muy larga, si ya se tiene experiencia, lógicamente, en otras técnicas de glaucoma, podemos conseguir resultados similares. También ha habido artículos comparando lo que es la posición intraescleral o supraciliar, en este caso con mejores resultados a nivel supraciliar, pero la verdad es que en este multicéntrico no fueron significativos. Y tenemos artículos, en nuestro caso, hablando de los resultados a 2 años del Snopper Clip. En este caso fueron casi 50 pacientes, hablábamos de presiones previas bastante elevadas de 28, nosotros estamos en un hospital de tercer nivel que recibe casos de, ¿no? glaucomas así más pasados. Entonces, vemos cómo pasábamos de presiones de 28 a presiones de 14, 15, con muy baja tasa de medicación, ¿vale? Entonces, estamos ahí. Así que estos eran nuestros resultados con nuestros primeros casos. Ahora no hemos hecho tenemos resultados un poco mejores, seguramente por el manejo mejor de lo que es la conjuntiva, la fibrosis. Hemos alargado lo que es el tiempo de dexametasona, ¿vale? Antes hacíamos una tanda corta, demasiado corta, pero la verdad es un 40% de reducción de presión. Nosotros nos gusta, en este caso, hacer goniopunción cuando a la mínima que vemos que la presión sube un poco, nos gusta realizar goniopunción para conseguir un descenso antes de introducir una nueva medicación. Entonces, por eso tenemos una tasa alta, pero porque es algo que antes de introducir un fármaco, antes realizamos la goniopunción.
Y la tasa de supervivencia, nosotros lo que obtuvimos fue un 70% de pacientes, más de un 70%, con presiones menores a 18. ¿Vale? Teníamos un corte de éxito de 18, no de 21. Éramos un poco más estrictos. Y no encontramos diferencias entre cirugía simple y cirugía combinada. Por lo tanto, es una técnica que en cirugía combinada se puede realizar tranquilamente. Pensar que dejamos la membrana, por lo tanto hay menos sustancias proinflamatorias. Lógicamente va a fracasar seguramente más, pues alargamos la tanda de cortisona y podemos compensar ese riesgo. También es importante saber que la tasa de cataratas, hay algún artículo publicado, es menor en la PNP respecto a la trabeculectomía, es decir, una técnica menos cataratogénica. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta en pacientes más jóvenes. Y este es un artículo de hace poco, del 2023, del grupo de la doctora Baxan de República Checa, también con muy buenos resultados de presiones de 14, ¿vale? Con una baja tasa de medicación. Partían de presiones un poco más bajas, de 20, pero para que veáis un poco el éxito. En su caso, un éxito completo al año del 87%, ¿vale? Ya con medicación del 94%. ¿Vale? En este caso, el corte era de presiones de 21, pero bueno, que veáis un poco, un poco por dónde nos movemos. Y ya como mensajes finales, podemos decir que, y eso es un poco nuestra experiencia lo dice, que es una técnica más segura que la trabeculectomía, ¿vale? Y los resultados para nosotros son similares. Imagino que depende de un poco del grupo, ¿no? De cuántas trabeculectomías hagas, pero yo personalmente no he encontrado diferencias. Se me puede cicatrizar una trabeculectomía como se me cicatriza una PNP. No he encontrado diferencias en ese aspecto. Y el uso de implantes, pues hemos visto que no aumenta el riesgo de complicaciones y nos permite eso, mantener la permeabilidad, y también es útil a nivel de cuando tengamos que hacer una revisión. No he puesto vídeo de revisiones, pero muchas veces al cabo de 2, 3, 4 años hemos tenido que revisar lo que es la EPNP, reabrir el flap y tener el implante nos separa bien el lecho escleral del flap, nos facilita abrirlo, o sea, nos facilita la disección del flap, y con un pequeño, abriendo los laterales del flap y disecando un poquito sobre el implante, vemos rápidamente el flujo, ya cerramos y tenemos una cirugía que nos volverá a durar unos años. Por lo tanto, para revisiones creo que el uso de implantes es muy útil. Y, lógicamente, como he comentado, existe una curva de aprendizaje, pero está publicado, los resultados son similares ¿no? con un training a los resultados de los adjuntos, por lo tanto no hay que tener miedo. Y eso es todo. Yo creo que ya cualquier duda estoy abierto a que me consultéis. Doctor Romera, muchísimas gracias por su excelente presentación. Gracias. Bueno, entonces aquí tenemos pues colegas que son glaucomatólogos, y también estamos muchos que trabajamos en segmento anterior y en otras áreas. Mi primera pregunta es, digamos, para ponerlo como en 3 palabras, Sí. ¿cuál sería el paciente ideal para comenzar a usar el snopper, y cuáles serían las claras ventajas sobre una trabeculectomía tradicional que ya esté acostumbrado a realizar el cirujano? Claro. O sea, yo creo que el caso para, por ejemplo, empezar a hacer una esclerectomía son pacientes, lógicamente, con una muy buena conjuntiva. Al final tenemos la conjuntiva que tenemos con el uso de tratamientos crónicos con fármacos, antihipertensivos. Entonces, las conjuntivas no son tan buenas, ¿no? La mayoría de pacientes no son como nos gustaría, pero buscar un paciente con una conjuntiva, ¿no? Normal, no muy horrible, y sobre todo un paciente con un glaucoma de ángulo abierto, que veamos que en la agonoscopia el iris esté muy alejado ¿no? de la malla trabecular, y yo buscaría para empezar no un glaucoma severo, porque al final, si son nuestros primeros casos,
en un glaucoma severo pues tenemos que optar por la cirugía, ¿no? Nuestra primera elección, nuestro gol estándar. Entonces un glaucoma moderado quizás sería una buena opción y eso, y hacer la técnica de tal forma pues que podamos reconvertir una trave, ¿no? Pero buscar un paciente con ángulo abierto, que vayamos a hacer una trave con un glaucoma moderado y empezar a hacer ¿no? Estas modificaciones de la técnica para hacer la EPNP. Pero yo creo que sería esa la mejor opción. O sea, un paciente que se vaya a beneficiar de menos complicaciones de una EPNP. Quizá no, que es el paciente glaucoma moderado con buena visión, ¿no? Al final. Perfecto. Y las ventajas serían fundamentalmente eso, el menor riesgo de hipotonía, de otras. De hipotonía y el manejo postoperatorio es mucho más tranquilo. Yo el paciente lo veo al día siguiente y lo veo a las 2 semanas. Cuando hago una trave lo veo cada 3 días, porque voy a tener que quitar, hago suturas liberables, tengo que ir haciendo masaje, ir quitando suturas. Claro, para la consulta, ¿no? Yo creo que te facilita este control. Entonces, para el cirujano, hablo. Entonces, yo creo que eso, un paciente con una buena visión, ¿no? Se van a beneficiar, ¿no? De menos riesgos. Perfecto. Sería un paciente que le hubieras hecho una trabeculectomía, lógicamente. Correcto. Interesante. Hay una pregunta en el chat que preguntan, ¿usa usted la mitomicina C? Sí, la uso. Ahora tenemos problemas porque de farmacia nos dicen que hay riesgo para, ¿no? La cirujano, enfermería, usarla con esponjita. No, ahora había un debate en ese tema, pero la usamos a veces inyectada al 0,02%, 0,05 mililitros. En caso de conjuntivas más finas, con esponja, con unos secantes que tenemos especiales para esto, durante 2 minutos. A nivel Perfecto. subconjuntival únicamente. Aquí hay una pregunta, doctor Romera, Sí. que si existen estudios del procedimiento, me imagino que la esclerectomía pues, de espesor Sí, sin el snopper. sí, sí que existe. Hay gente que la hace sin implante. Es una técnica, lleva más de 20 años y hay gente, o sea que nosotros, bueno, un poco lo que he explicado, lo que yo creo, porque utilizo los implantes, es porque después, con mi experiencia, el día a día, después de ver todos estos casos, le veo el beneficio al hecho de poner el implante, pues por eso, por lo que he comentado, el flujo supraciliar, por mantener este espacio más abierto, que no se me coapte el espacio, como veíais en las imágenes del OCT. Pero lógicamente, si no tienes implante, si tienes que empezar con la técnica, yo empezaría. La idea es empezar con la técnica, ¿vale? Yo creo en los beneficios del implante, por eso los uso, si no, no los usaría. Pero yo Doctor, creo que también la idea es no tener miedo a empezar, ¿no? Aunque no tengas en ese momento el implante, pues hacer la disección, ¿no? Eh, yo animo a la audiencia. Perfecto. doctor Pau, buenos días. Buenos Alejo, buenos días. días. ¿Cómo estás? Juan Camilo Parra. Camilo, ¿cómo Mira, está? lo que pasa es que en la técnica quirúrgica, la gran ventaja del snopper es que cuando tú pones el snopper, aseguras el flujo uveoscleral. Claro, eso es El lo que... flujo, Mm. el Si no espacio, hacemos el abrir el snopper, no espacio. lo... Entonces, Mm. exacto, si no haces el snopper, no tienes eso. Excepto, hay una técnica del doctor Pérez de Perú, que hace con las escleras unos túneles para hacer esto. Entonces, la gran ventaja del Snopper Clip simplemente es que permite una segunda vía, no solo el lecho externo, sino el lecho uveoscleral. Esa es la gran ventaja del Snopper Clip. Lo Exacto. otro es hacerlo con las escleras, como lo hace el doctor Pérez en Perú, pero es bastante más complicado y un poquito más riesgoso realmente. Mm. No, la verdad es que el implante, mucha seguridad, o sea, no, ya te digo, no hemos tenido casos de extrusión, no hemos tenido casos de no.
de que se hernia cámara anterior. En ese sentido, con el implante, lógicamente puede haber 1000 maneras. Eso es como en todo, ¿eh? Como en las trabeculectomías, que hay miles formas, ¿no? Miles de formas de realizarlas o trucos. Pero la verdad es que nuestra experiencia es buena. Doctor Pau, preguntan que si al hacer el needling usa mitomicina C. Sí, normalmente intento hacer el needling en consulta y aún así la utilizo, porque quirófano, pues a veces no dispones de tanto quirófano y lo hacemos ¿no? con una aguja. Si tienes el implante, si tienes que intentar evitar entrar totalmente en el flap, quedarte en los bordes y al final inyecto mitomicina al 0,2, igual que en el procedimiento. Excelente. Una pregunta, doctor Pau. En este momento, ¿a qué porcentaje de sus pacientes que necesitan cirugía de glaucoma les está implantando el snopper y más o menos, y a qué porcentaje todavía hace una trabeculectomía clásica, en qué casos o eso? Claro, yo clásica en ángulos estrechos hago una trabeculectomía. En casos de ángulo estrecho que haga una cirugía combinada, puedo hacer una faco de PNP si yo estoy muy convencido que ese ángulo se va a abrir. Pero muchas veces no me arriesgo y hago una trabeculectomía en ángulos estrechos. En el resto, si es un glaucoma muy leve o un glaucoma que requiere un glaucoma inicial, hipertenso, que requiere cirugía de catarata, puedo hacer una técnica mix o alguna otra, ¿no? Pero un glaucoma ya moderado, ¿no? Con defecto campimétrico, claro, con progresión, una EPNP. O sea, yo puedo decir, o sea, más del 50%, ¿no? Más del 50% de los casos, o Perfecto. 60%, puedo decir. Bueno, pues, doctor Romera, de nuevo le reitero nuestro agradecimiento por compartir con nosotros su experiencia y sus conocimientos en este tema tan interesante que sin duda ha mostrado que funciona, que es seguro y que es una alternativa viable y que existe. Ya lo tenemos disponible aquí en nuestro país. Exacto. Sí, Entonces, yo te animo eso a la EPNP, que aquí la gente estamos muy felices. por eso, Vivimos interesante. tranquilos. Interesante. Por supuesto, todo nuevo, todo cosa nueva, todo pues requiere un proceso de adaptación, Claro. acoplamiento, pero de verdad que muchísimas gracias. Entonces, si no hay más comentarios, vamos a cerrar la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por participar y de nuevo, doctor Romera, por todo su apoyo. A ustedes, muchas gracias. Feliz tarde para allá, ustedes en Barcelona. Muchas gracias y feliz día.